Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Muy bien, bienvenidos a todos. Dios les bendiga, gracias por estar esta noche en Iglesia Virtual. Un gusto tenerlos conmigo. Gracias por todos los comentarios lindos que están haciendo en el chat. Yo me acabo de desconectar del chat para poder estar con ustedes y predicarles. Les recomiendo que si es posible puedan desconectarse ustedes también de todo aquello que sea una distracción, como el chat, celulares, televisión, y que podamos concentrarnos en lo que Dios nos tenga que hablar en esta noche, que les aseguro será una bendición. Será una bendición seguramente porque Dios ya me habló hoy a la tarde de algo precioso y me ha ministrado a mí de una manera tremenda, me ha generado mucha fe, y yo sé que hoy ustedes se van a ir de este lugar muy cargados de fe, ¿sí? Pensando, pero muy cargados de fe. Que en primer lugar quisiera que hagamos una oración, quisiera que tengamos un momento de oración, que podamos entregar este momento al Señor y dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Así que les pido por favor que ahí donde ustedes están, en su casa, con la gente que estén reunidos, podamos tener un tiempo de oración, que no solamente me escuchen orar a mí, sino que también ustedes puedan hacer una oración a Dios. Vamos a orar a nuestro papá. Papá, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias, Dios amado, por este momento. Dios, te bendigo, te adoro con todo mi ser, te agradezco por esta posibilidad que nos das de reunirnos, de congregarnos a través de este medio. Señor, tú has dicho que donde 2 o 3 estén reunidos y de acuerdo, allí estarías tú, Señor. Y esta es la forma que en esta época, Señor, de la vida nos estamos reuniendo. No solamente la física, sino también la virtual. Padre, hoy el mundo se debate entre lo físico y lo virtual. Todo el tiempo es así. Por eso, Padre, tú bendices, Señor, esta forma de congregarnos, Dios. Porque aunque no estemos físicamente juntos, estamos entrelazados a través de este medio de comunicación, pero también entrelazados a través de tu Espíritu, que está en todo lugar y que llena toda la tierra, y que habita en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, bendigo en esta hora a cada uno de mis hermanos que están allí del otro lado de la computadora. Te pido, Señor, por ellos, que tu Espíritu Santo en este momento empiece a ministrar sus vidas, que se lleve todo cansancio físico, emocional, espiritual, todas aquellas cosas que vengan a ser un estorbo, que vengan a ser una distracción para sus vidas en esta noche y que le impiden recibir la palabra que tú tienes para ellos. Señor, quítalo ahora mismo en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu, y que en esta hora, Dios mío, estén abiertos y con revelación para recibir todo lo que tú tienes preparados para ellos. Dios mío, bendecimos, Señor, esta noche, bendecimos este mensaje y te pedimos, Padre, que tomes control de mi boca, que por mi boca solamente puedan salir tus palabras y que me guíes en todo lo que vaya a decir en esta noche. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ustedes ven por qué miro para el costado, que tengo la computadora aquí. La tengo aquí al lado y estoy operando. Ya llegarán los tiempos donde tendremos un estudio de televisión y alguien operará por mí. Pero bueno, en este momento son los comienzos, ¿sí? Y bueno, esto yo sé que va a crecer y vamos a tener momentos muy lindos, ¿sí? El mensaje de hoy, como le decía, se llama Déjate llevar por la corriente. Déjate llevar por la corriente, este es el mensaje esta noche. Y quiero decirles por qué le estoy predicando esto, por qué vino este mensaje. Venía hace horas nada más, venía de mi trabajo, había salido de la oficina, ¿no?, de donde trabajo, que soy agente inmobiliario, estaba trabajando allí y había tenido un día bastante a la escorrida, gracias a Dios, muy movido, muy bueno, y bueno, como siempre tomo el tren para venir hacia mi casa, subo al tren, como siempre el tren a esa hora es una hora de pico, donde hay un montón de gente y uno no se puede imaginar que Dios le vaya a hablar ahí, ¿no? Pero bueno, Dios es bueno, es fiel y te habla donde Él quiere. Y en un momento me vino un pensamiento que después al final se los voy a leer, pero ese pensamiento me derivó en recordar una historia, algo que me pasó a mí en un momento, pero hace ya muchos años, hace, no sé, 15, 18 años atrás, muchos años atrás, y me recordé ese momento, algo que pasé,
Y en el momento que empiezo a recordar esas vivencias que fui teniendo, me empieza a venir revelación de cómo nosotros a veces nos relacionamos con Dios y las consecuencias que tenemos por relacionarnos de una manera u de otra. Vamos a la historia, si lo pueden entender. Resulta que en un momento me tomo unas vacaciones y me voy a Brasil. Estoy en la parte de Florianópolis, en una playa que se llama Canasvieiras, y en esa parte de las costas de Brasil, Canasvieiras está como en una bahía, no le da el mar abierto, las olas del mar abierto que son muy grandes y mucho viento y demás, y por estar en una bahía, el mar es muy quieto, casi parece un río, parece un lago, tiene muy pocas olas, gran parte del tiempo tiene muy pocas olas, y digamos a la inversa de lo que es normalmente el mar abierto, que el mar abierto normalmente cae en las olas y te chupa hacia adentro, te tira hacia adentro la correntada. Aquí es todo al revés. Aquí, si tú te metes al mar en esa parte, las corrientes del mar te van sacando hacia afuera. Es todo lo contrario a lo que pasa en el mar abierto. ¿Por qué? Porque es como una bahía y demás. Entonces, yo recuerdo que estaba ahí en la costa, como cualquier turista, tomando sol, no me acuerdo qué estaba haciendo, y de repente me agua porque hacía mucho calor, y hay alguien que está ahí al lado mío y me dice, ¿sabes nadar? Y le digo, sí, sé nadar. Y dice, ¿no te animás que vayamos para adentro juntos? ¿No me acompañás? Y le digo, bueno, vamos, pero es profundo para allá adentro. Sí, pero no te preocupes, porque acá este río, este mar siempre te saca para afuera, no, acá no hay problema, acá no hay peligro. Me dijo una persona que era de Buenos Aires, o sea, que también era turista. Cuando tú mirabas hacia el horizonte veías que había una boya que marcaba los 100 metros de distancia con la costa, y había otra boya más que marcaba los 200 metros de distancia con la costa, y donde de esa boya más allá ya andaban los buques pesqueros, los pequeños buques pesqueros, o sea que era profundo el lugar. Yo sabía nadar, me gusta, entonces le digo, bueno, vamos, ya que nunca me había pasado, era una situación que nunca había vivido, de meterme en el mar a nadar, digo, vamos, dale, vamos, te acompaño. Y empezamos a nadar, nos fuimos charlando, de rato nadando, de rato flotando, y ahí íbamos, y en un momento, mientras estábamos en esta conversación con este muchacho con el cual salimos a nadar, de repente veo una boya que estaba bastante cerca, me faltaba como 50 metros para llegar a la boya. Y entonces le digo, mirá, voy a llegar hasta acá porque ya estamos muy cerca de la primer boya y no quiero ir tan lejos. Y este muchacho me dice, no estamos cerca de la primer boya, estamos cerca de la segunda boya. Y en ese momento me agarró como un pánico. Dije, estoy a 150 metros de la costa, ¿qué hago acá? Estoy loco, ¿cómo fue que llegué acá? No me di cuenta cómo fue que me pasó esto. O sea, me agarró como una desesperación, como un pánico, temor, me vino de todo junto, ¿no? Entonces en ese momento decido volver, le digo, mirá, no estoy acostumbrado a nadar tanto tiempo, empecé con mi excusa, en realidad tenía miedo, y le digo, me voy a volver, si te querés quedar, quedate, pero yo me vuelvo. Y me dice, anda tranquilo, yo me quedo. Entonces intento regresar y como tenía temor, me empiezo a nadar fuertemente, y me doy cuenta que me estoy cansando, que me estoy agotando y que me empiezo a hundir. Y digo, no, si sigo de esta manera me ahogo. O sea, si sigo de esta manera me ahogo, tengo que cambiar. Y entonces ahí cuando dejé que la correntada misma me sacara, iba flotando, nadando de rato, pero no con esa locura de lo primero. Y la correntada me fue sacando, y terminé saliendo 200 metros a la derecha de donde había entrado. O sea, la correntada me sacó verdaderamente, pero me sacó 200 metros desde donde había entrado al agua. Y está la historia, ¿verdad? Ahora, cuando yo recuerdo esta historia, vengo en el tren y recuerdo esta historia, y digo, ¿por qué recuerdo esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy pensando? Y ahí el Señor me empieza a usar esa historia que viví como una parábola para poder entender algunas cuestiones espirituales que quiero enseñarle en esta noche. Por eso voy a ir por paso. Hay 7 pasos, ¿no?, que me ocurrió en esa historia y de las cuales Dios me habló y quiero compartírselas a ustedes. En primer lugar, a mí me invitaron a ir mar adentro contra la corriente. Recuerden, la corriente daba hacia afuera, yo iba en contra de la corriente. Y alguien me invitó a ir en contra de la corriente. Yo pienso que hay momentos, ¿no?, en nuestra vida de cristianos, cuando estamos en una cierta situación, estamos pasándola bien, no hay ninguna no hay ningún problema visible, o estamos en un momento de relax, de descanso, de tranquilidad, y estamos ahí como gozando de la situación,
y como que nos estamos empezando a acostumbrar a esa forma de pasarla bien, y de repente es como que nos empezamos no digo olvidar de Dios, pero como que Dios ya no empieza a estar en primer lugar, ¿verdad? Y de repente, bueno, en esa situación donde parece que está todo bien, de repente viene alguien y te dice, vamos mar adentro, vamos contra la corriente. ¿Qué te parece si vamos contra la corriente? Y esa persona que te puede invitar a ir en contra de la corriente de Dios, puede ser una persona física o puede ser algo espiritual, tómalo como vos quieras, puede venir de los dos lados, puede ser un pensamiento que venga de algún lado y haga nido en tu mente, o puede ser una persona física que te invite a ir en contra de la corriente de Dios. Muchas veces cuando uno se acostumbra a pasarla bien y cree que bueno, que ya no necesita tanto de una vida espiritual, de estar tan conectado con Dios, es como que se distrae de la relación con Dios, y ahí es donde empezamos a escuchar otras voces que nos seducen y nos empiezan a llevar en contra de la corriente de Dios. Nos desafían a ir en contra de lo que Dios nos propone, nos desafía a ir en contra de lo que Dios pretende para nuestras vidas, nos desafía a ir en contra de los principios que Dios estableció. Entonces empezamos a ir en contra de la corriente, ¿sí? No nos damos cuenta, a mí no me di cuenta, yo iba hablando con esta persona y le dije, sí, vamos, está todo bien, qué bueno sería, ¿sí? No me di cuenta y empecé a ir con él, me empecé a ir, y cuando me di cuenta que ya que estaba cerca de una boya, dije, no quiero llegar a la segunda boya. Y él me dice, no estás llegando no quiero llegar a la primera boya. Él me dijo, no estás ya en la primera boya, estás en la segunda boya. Y ahí yo me di cuenta que había pasado el límite, porque el límite era los 100 metros, no los 200. Los 200 era para los barcos, pero el 100 metros era para nosotros. Y ahí me di cuenta que había pasado el límite. Y muchas veces yo lo tomo esto en el plano de lo espiritual. Empezamos no como a apartarnos de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de encarar la vida, y nos vamos yendo, y no parece peligroso lo que estamos haciendo. Es más, a veces no parece que fuera tan malo lo que estamos haciendo, hasta lo miramos como diciendo, bueno, pero Dios no se va a enojar de esto, o Dios no va a ser tan estricto que no sé que esto que estoy haciendo no le agrade, y empezamos como a permitirnos una forma de vida contraria a la voluntad de Dios, formas de vida que nos empiezan a apartar de la relación con Dios. Empezamos a darle tiempo a otras cosas en lugar de darle tiempo a la intimidad con Dios. Empezamos a escuchar otras voces en vez de escuchar su voz. Empezamos a escuchar otros guías en vez de escuchar al Espíritu Santo como guía. Y entonces nos vamos yendo, y cuando queremos acordar, cuando nos damos cuenta, hemos pasado los límites que podríamos haber pasado como hijos de Dios y como cristianos, y ya nos empezamos a comportar como personas que no son cristianas. Nos empezamos a comportar y a tener actitudes de personas que no viven una vida como cristianos, o que no tienen ese temor delante de Dios de hacer las cosas bien. Entonces ya es como que nos permitimos ciertas licencias para mentir, licencias para hablar mal, licencias para enojarnos, para no perdonar, para guardar rencor, licencias. Empezamos a pasar los límites que Dios nos estableció. Como ustedes saben, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía el apóstol Pablo, y bueno, hay un momento que uno pasa ese límite donde ya las cosas no nos convienen, ¿sí? Yo puedo hacer muchísimas cosas, Dios me lo permite hacer, pero hay límites que Dios estableció y que están establecidos a través de su palabra, a través de sus principios, y para aquellos que somos cristianos están bien establecidos en el Sermón del Monte, cuando Jesús predicó Mateo 5, 6 y 7, y bueno, y los apóstoles también lo distribuyeron a ese mensaje. Pero ¿qué quiero decirles? Llega un momento que nos vamos de los límites y no nos hemos dado cuenta. O sea, no es que seamos súper pecadores, que seamos malos, que estemos pensando en no agradarle a Dios, en hacer otra vida. No se trata de eso. Se trata de que de repente nos dejamos llevar por la situación, nos dejamos llevar por amistades, nos dejamos llevar por pensamientos que nos vinieron, nos dejamos llevar por una vida natural, sin relación con Dios, y empezamos a permitirnos cosas que ocurran en nuestra vida, y cuando queremos acordar, pasamos los límites. Todo tiene un límite para Dios. O sea, Dios te espera un día, espera 2, espera 3, que tú puedas volverte a Él, que puedas retomar tu comunión con Él, que puedas retomar tu intimidad con Él, que puedas, volver a depositar tu confianza en Él, tu fe en Él, y entonces Él espera, pero hay un momento que ya pasaste un límite donde Él ya va a tener que intervenir.
va a tener que intervenir para hacerte volver. ¿Por qué? Porque sabe que ya estás en peligro. Hay un momento que empiezas a estar en peligro, tu vida corre peligro, porque todo lo espiritual antecede a lo natural. Entonces, si en lo espiritual tú te estás alejando de Dios y en lo espiritual estás pasando los límites que Dios estableció para tu vida, tú estás en peligro en tu vida natural también, porque te va a ir mal en la vida natural si en lo espiritual no estás bien con Dios. Primeramente es hacia Dios nuestra relación y luego hacia aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasamos esos límites y Dios algo tiene que hacer. En ese momento a mí, lo que me sucede, ¿no?, cuando paso ese límite es que al escuchar a la otra persona, ¿sí?, que me dice, no, ya pasamos el primer boya, ¿sí?, ahí me di cuenta que estaba haciendo algo mal. Hay momentos donde Dios va a permitir que algún otro te hable también y te des cuenta que digas, pero ¿cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que pasé este límite? Jamás en mi vida yo había llegado a 150 metros dentro del mar y ahora estaba ahí y sin haberme dado cuenta. No me lo había propuesto llegar tan lejos y había llegado. No me había dado cuenta, pero la misma situación me llevó a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no nos proponemos estar lejos de Dios, no nos proponemos ser pecadores, no nos proponemos irnos de la presencia de Dios, pero la misma vida nos va llevando y hay un momento que reaccionamos. Y el problema que le pasa a muchos cristianos cuando reaccionan, que se han apartado de la intimidad con Dios, que se han apartado de una vida basada en principios cristianos, una vida basada en convicciones cristianas, cuando reaccionan y ven que están en peligro, porque ven que empiezan a suceder cosas que le muestran que están en peligro, le empiezan a ocurrir sucesos como, no sé, como romper relaciones con personas que amaban, destrucciones de familias, enfermedades que pueden provenir, no sé, crisis económicas, crisis espirituales, crisis de por ejemplo, gente que entra en depresión y demás. Cuando empiezan a pasar todas esas cosas, ahí nos damos cuenta que hemos pasado del límite, estamos muy lejos de Dios. Y hay muchas personas, lamentablemente, muchos cristianos, que cuando pasan ese límite, le pasa lo que a mí me pasó en ese momento. Yo en ese momento, lo primero que me vino fue temor. Me vino un temor por estar más allá de donde podía estar. Y ese temor me paralizó y empecé a hundirme. En mi historia, el temor de darme cuenta que me había pasado del límite, había un límite y yo lo había pasado, ese temor a mí me hizo, ese darme cuenta de que había pasado ese límite me hizo caer en temor, el temor me paralizó, se me endureció el cuerpo y prácticamente casi me hundo y me ahogo. Tuve que tener una lucha interna conmigo mismo y decir, no, tranquilo porque te ahogás, o sea, acá nadie te va a sacar y el que está al lado te va a poder sacar. Tuve que tener una lucha conmigo mismo para decir, no, me voy a tranquilizar. Pero eso es lo que le pasa muchas veces a los cristianos cuando se dan cuenta que se fueron muy lejos de Dios. Cuando se dan cuenta que están viviendo una vida en pecado, que están viviendo una vida con principios que no son cristianos, cuando se están dando cuenta que las cosas le están ocurriendo cada vez peor, que como que se le dio todo de vuelta a la vida. Entonces, ahí se dan cuenta que están lejos de Dios, y muchos religiosos te van a hacer saber que estás lejos de Dios y te van a acusar y te van a marcar con el dedo y te van a decir porque el hermanito está apartado del camino y bla 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 bla. No los escuches a eso porque vas a sentirte peor todavía. Pero lo importante es que no te pase lo que le pasa a la mayoría cuando se siente lejos de Dios. La mayoría cuando se siente lejos de Dios le viene como un temor y se paralizan y no saben qué hacer. No saben qué hacer, dicen, volveré a Dios, Dios me dará otra oportunidad, ¿estará enojado Dios conmigo? ¿Dios todavía me ama? ¿Qué hago? Sigo esta vida, pero esta vida me doy cuenta que estoy en peligro, pero volver a Dios, miro hacia allá y está tan lejos de donde salí. ¿Cómo hago para volver a aquel lugar? Estoy tan lejos, me pasé del límite, es como que quedan en la mitad del camino y no reaccionan. Están entre seguir una vida de pecado que saben que no le conviene porque ya pasaron el límite y se dieron cuenta porque alguna vez conocieron la verdad y no pueden evitarla, pero por otro lado también tienen la opción de volver a Dios, pero por X razón se paralizan y no vuelven por el temor al que dirán, porque cómo me recibirán, y están pensando siempre en terceros, en gente cómo lo van a recibir allá en la costa, ¿no?, cuando vuelvan, en lugar de que ellos tienen que volver a la presencia de Dios. Y acá es una cuestión entre vos y Dios, no entre terceros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que empiezan a hundirse en su vida cristiana, ¿sí? Y se empiezan a hundir y empiezan a morir a una vida espiritual. No hacen ni una cosa ni otra. No están ni sirviendo al reino de las tinieblas ni sirviendo al reino de Dios. Están en la mitad. Están con un pie en cada lado, ¿sí? No saben si dedicarse la vida a estar lejos de Dios
o volverse a Dios, pero están ahí y se paralizan y ahí se empiezan a hundir en su vida espiritual y todos los días son iguales. No hay nada nuevo bajo el sol para ese tipo de personas. Esas personas un día se condenan, otro día se sienten mal, otro día tienen ganas de volver a Dios y arrancan y se quedan a mitad de camino, otro día se sienten acusados por ellos mismos, su conciencia los acusa por lo que hicieron y ahí están dando vuelta y pasan los días, pasan la semana, pasan los meses y siguen viviendo igual y no se dan cuenta que es el mismo infierno que soltó temor sobre tu vida para no volver a donde tienes que volver. Si estás en este momento en esa situación donde tú crees que pasaste los límites y que te sientes con temor por lo que estás viviendo, porque un cristiano sabe que cuando se fue de los límites está perdiendo la cobertura de Dios y es propenso a que le pueda pasar cosas malas porque Dios ya no lo cubre. Dios te ama y Dios no es el que se apartó de tu vida, no es el que se alejó, fuiste tú el que te alejaste. Entonces muchas personas que saben que si te alejas de Dios no te va a ir bien, ¿sí? Que eres presa del enemigo si estás lejos de aquel que te va a cuidar. Entonces cuando tú te alejas hay gente que entra en temor, pero el temor paraliza, el temor lo genera el diablo, el temor no lo genera Dios. El temor viene del reino de las tinieblas. Dios lo que genera es seguridad y fe. Entonces, si estás en esa situación de temor, de falta de fe, y te estás hundiendo en tu vida por causa de que tu vida espiritual está apagada, tu vida se está hundiendo en la rutina, se está hundiendo en la mediocridad, se está hundiendo en el dolor, se está hundiendo en la falta de fe, se está hundiendo en una vida sin propósito, se está hundiendo en una vida sin esperanza, sin metas, una vida que bueno, que sigan pasando los días y veremos si algún día esto cambia. Si tú estás en esa situación, yo te digo esta noche que te levantes de ahí y salgas. ¿Sí? Salgas. Está bien, te fuiste de los límites, la costa se ve muy lejos, ¿sí? Y quieres volver allí, no sabes cómo hacerlo, no importa, pero por lo menos empieza a moverte. Empieza a moverte hacia la dirección que tienes que ir. Empieza a moverte hacia Dios. Dios te va a recoger y va a cambiar tu vida nuevamente. Ahora fíjate, yo en ese momento digo, cuando decido volver al lugar de donde había salido, comencé a nadar, ¿sí? Fuertemente, pero me cansaba y me desviaba. ¿Y qué es lo que quiero decirle con esto? ¿Qué es lo que Dios me hablaba en ese momento? A veces cuando nosotros nos fuimos en contra de la corriente de Dios, fuimos en contra de la corriente, pasamos los límites, nos dimos cuenta que estábamos mal, decidimos volver, y a veces como que decidimos volver desesperadamente, como me pasó a mí. Ay, quiero volver a Dios, quiero volver ya, quiero volver a ese primer amor, quiero que me pase lo que me pasaba antes, quiero volver a aquella situación cuando estuve con Él y cuando lo amaba y cuando le cantaba y cuando estaba genial, estaba en ese ambiente espiritual, quiero volver y entras como a los manotazos, de ahogado, desesperado a querer vivir cosas que antes viviste, y te puedo asegurar que jamás vas a volver cosas que antes viviste, porque tu Dios no vive en el pasado, tu Dios vive en el presente y en el futuro. Entonces Dios tiene un futuro preparado para vos, que será más glorioso que aquel pasado que viviste. No estés buscándolo a Dios por lo que viviste antes, empieza a buscarlo a Dios por lo que vas a vivir más adelante, porque si tú estás pendiente de lo que viviste antes, tal vez nunca vivas eso, porque Dios se renueva todos los días y tiene cosas mejores para ti que las que viviste alguna vez en tu vida con Él. Entonces, no empieces a los manotazos de ahogado y decir, bueno, voy a intentar hacerlo como lo hacía antes, voy a intentar acercarme a Él como alguna vez me acerqué, voy a intentar a volver al lugar de donde me desvié de Él, voy a tratar de volver a aquel lugar, y recuerda que a ese lugar donde tú quisiste, donde quieres volver cuando te sientes mal, recuerda que de ese lugar que partiste de allí porque estabas cómodo, partiste de allí porque no tenías una buena relación con Él, partiste de allí porque, bueno, era una vida muy light en tu relación con Dios que tenías, era una vida muy religiosa, cumplías solamente las normas que te decía la religión, era una vida sin relación con Dios. No vuelvas ahí, porque si vuelves ahí, si vuelves a vivir otra vez en poca relación con Él, si vuelves a vivir guiado por las tradiciones religiosas, guiado por los que los líderes religiosos te dicen, guiado por la rutina religiosa, por la rutina eclesiástica, que no tiene nada que ver con la intimidad con Dios, si tú vuelves ahí tarde o temprano, vas a volver a escuchar esa misma voz que te arrastró al medio del mar. Entonces, no intentes volver al lugar donde saliste. Deja que Dios te lleve al lugar donde Él te quiere tener. No intentes volver al lugar de donde saliste. Deja que Dios te arrastre, que su corriente te lleve a donde Él te quiera poner. ¿Sí? Yo decía esto, fíjense, comencé a nadar fuertemente, pero me cansaba. Cuando tú quieres volver a vivir lo que vivías antes, te vas a cansar porque Dios ya no está allí, Dios se fue. La nube de Dios se movió, no puedes ir a vivir lo que viviste antes, no puedes vivir de glorias pasadas.
Tienes que vivir de las glorias futuras, esperando las glorias futuras que van a venir sobre tu vida. Entonces te vas a cansar esperando que pase algo y no va a pasar. Es más, tú vas a querer llegar a aquel lugar y la corriente te va a arrastrar para otro lado. Del momento que decidiste volverte a Dios, Dios te va a arrastrar para donde Él quiere, no para donde tú quieres volver. Por más que tú quieras volver a vivir eso que viviste, Dios te va a empezar a arrastrar. A mí me pasó que la corriente me arrastraba hacia otro lugar. Yo quería ir allá derecho y me iba para allá. Quería ir para aquí enfrente y me iba a la derecha. Quería ir para el frente y me iba para la derecha. Y luchaba para ir para mi frente, pero la corriente me llevaba a la derecha. Hacía 2 manotazos para allí y la corriente me arrastraba 2 metros para allá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiero decirle con esto? No es donde tú quieras volver, es donde Dios te quiera llevar. Ya te fuiste de la presencia de Dios, ahora que estás volviendo, no te acerques a Él y le digas, bueno, Dios, a mí me parece que sería bueno que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro para que volvamos a tener una relación. No es con tu fuerza, déjalo que Él te guíe. Te fuiste lejos de Él porque te fuiste guiado por otro que no era Dios. Te fuiste guiado por otra voz que te invitó a irte lejos de Él, que te invitó a pasar los límites que podías pasar. Y esa voz te sedujo y te fuiste y te gustó. Tuviste temor, ahora te vuelves a Él. Ahora no vuelvas a tu forma a Dios. No vuelvas a tu manera a Dios. Vuelve a la manera de Dios. Deja que Él te guíe. Déjate, como decía recién, déjate llevar por la corriente. Fuiste en contra de la corriente de Dios. Ahora déjate que la corriente de Dios te lleve a donde Él te quiera llevar. Porque un nuevo tiempo está preparado para tu vida. Un nuevo tiempo está preparado para ti, un nuevo tiempo está preparado para mí. Hay un lugar donde Dios nos quiere, no es el lugar de donde salimos, es el lugar donde nos quiere. El lugar de donde salimos nunca lo tenemos que olvidar porque Dios nos sacó de allí. Tenemos que llegar al lugar donde Él quiere que estemos. Hay un lugar preparado para nosotros con una vida con propósito, una vida donde no hay rutina, una vida donde no hay conformismo, una vida de gloria, una vida de bendición, una vida desafiante, una vida de fe. Ahí donde Dios nos quiere llevar. Pero para llegar a eso ya tenemos que dejarnos llevar por Él. Ya no podemos luchar a los manotazos de ahogado para querer ir a donde queremos ir nosotros. Dejémonos llegar, hagamos la plancha, ¿sí? Flotemos y dejemos que las corrientes de Dios nos lleven a donde tenemos que llegar. Yo le decía aquí, en un momento decidí dejarme llevar por la corriente. Dije, Dios, no lucho más contigo. Aún en mi vida natural, no en ese caso de que estaba ahí flotando, sino en mi vida natural, muchas veces he peleado contra Dios, muchas veces he confrontado a Dios por mi orgullo, he confrontado a Dios porque yo quería hacerlo de otra forma. ¿Sí? Soy una persona que tengo un carácter de líder de que nací, y como uno tiene un carácter de líder de que nació, es muy propenso a tomar decisiones personales, a tomar decisiones propias y hacer lo que a uno le parece. Y muchas veces me he equivocado por seguir mis propios consejos, los consejos de mi corazón, los consejos de mi yo. Y me he equivocado tantas veces. Y Dios me ha, con amor, corregido, pero me ha vuelto a llevar a donde Él quería. Y un momento dije, Dios, ya no peleo más contigo, ya no lucho más contigo, que sea como tú quieras. Voy a depender de ti en todo, voy a confiar en ti en todo. Me cuesta horrores a veces, hay días que estoy como loco, que entro en un conflicto tremendo y recuerdo lo que le dije a Dios, voy a confiar en ti, voy a depender de ti, no voy a mirar con mis ojos naturales, voy a mirar con tus ojos, quiero dejarme llevar por la corriente, no voy a temer a lo que me va a pasar porque seguramente tú tienes ya un plan preparado, yo tendré que hacer mi parte, pero la parte sobrenatural la haces tú, yo puedo hacer lo natural, lo sobrenatural lo haces tú. Lo único sobrenatural que yo puedo hacer es tener fe y confianza en que lo que me dijiste que ibas a hacer, a tu manera lo vas a hacer. Ahí está la clave. Entonces, debemos dejarnos llevar. Déjate llevar por Dios. Déjate llevar por la corriente de Dios. ¿Sí? Él sabe a dónde te tiene que llevar. Recuerda, en mi historia, en esta historia que viví hace tantos años atrás, yo salí del agua 200 metros a la derecha de donde había entrado. La corriente me sacó a la orilla, ¿sí? Pero no al lugar que yo quise, sino al lugar que ella quiso. Terminé 200 metros desviado del lugar donde había entrado. La corriente me sacó. La corriente de Dios te va a sacar de tu problema, te va a sacar de tu depresión, te va a sacar de tu enfermedad, te va a sacar de tu economía quebrada, te va a sacar de los conflictos que puedas tener con otras personas, te va a sacar, pero te vas a tener que dejar arrastrar por Él. No te vas a tener que ya
estar pendiente y dejarte arrastrar por la corriente de tu corazón, por la corriente de tus sentimientos, por la corriente de tus pensamientos, por la corriente de tus argumentos, por la corriente de tu manera de pensar, por la corriente de tus convicciones personales que no tienen nada que ver con Dios, por la corriente de tus vivencias. No te vas a tener que dejar arrastrar por esas corrientes, te vas a tener que dejar arrastrar por la voz de Dios, te vas a tener que dejar arrastrar por el Espíritu Santo, y Él te va a llevar de vuelta a la orilla, te va a llevar a ese lugar donde Él quiere tener intimidad contigo, pero te va a decir: hermano, hermana, amigo mío, hijo mío, yo te vengo a plantear otro estilo de vida conmigo. El primero que tuviste, ¿sí? Fue guiado por la religión, fue guiado por la vida eclesiástica, que voy al culto, que canto, que grito, que gloria de aleluya, y que vuelvo a casa y mi vida sigue igual. Fue todo lo que pasaba dentro del templo, y me olvidé que afuera del templo tenía una vida donde también te tenía que adorar, donde también te tenía que honrar, donde también tenía que estar pendiente de tu voz. Me olvidé de eso no me lo enseñaron, o me lo enseñaron y no lo quise vivir, pero ahora Dios te dice: eso ya déjalo atrás, ahora hay un nuevo tiempo. Este es el tiempo de los verdaderos adoradores, los que me adoran en espíritu y en verdad, los que están conectados en espíritu conmigo, y los que me adoran viviendo mi verdad. Entonces Dios te va a llevar a otro escenario, similar a aquel, porque es la misma playa. Es similar, pero es diferente. Es similar, pero es diferente. ¿Sí? En este lugar, en aquel lugar tú leerías la Biblia por tradición, porque te dijeron: lee la Biblia y memorizar los versículos bíblicos. En este lugar vas a leer la Biblia, pero cuando Él te diga, va a haber un momento que Él te va a decir: cierra la Biblia, quiero hablarte yo. Y Él te va a hablar, y te va a recordar versículos bíblicos, pero te va a hablar Él, personalmente. No te va a hablar a través de la letra, te va a hablar a través del Espíritu. ¿Me entiendes? En aquel lugar tú cantabas porque todos cantaban, y te sentías un poco lindo porque cantabas, y cantabas lindas las canciones, y tú a veces ni le prestabas atención a la letra. Ahora cuando le cantes, le vas a cantar esas canciones pensando en lo que estás diciendo, con el entendimiento, pero en medio de esas canciones vas a empezar a fluir con cánticos nuevos para Él. Cánticos que van a decir de tu corazón, y le vas a adorar como tú quieras. A esa relación Él te quiere llevar. Una relación donde estás tú y Él. Donde está Él y tú. Ahí te quiere llevar, ¿sí? En ese lugar te quiere llevar. Quiero decirte algo, mira. Pero para que eso te ocurra, tendrás que dejarte llevar por la corriente de Dios. No pelees más contra la corriente de Dios, ¿sí? No vayas más en contra de la corriente de Dios. Tienes que ir a favor de la corriente de Dios. Deja que Él te lleve. Hay una canción que hace poquito, dentro del nuevo CD, del nuevo material discográfico de Jesús Adán Romero. Está genial esta canción, me encantó, y acá tengo la letra. ¿Sí? Te dejo ganar, se llama la letra. Y la letra tiene que ver un poco con lo que estoy diciendo, por eso se la quería leer. Escuchen esta letra que está fenomenal y tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice así: ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y a decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre tú eres mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me encantó esta letra de esta canción. Está espectacular esto de decir: ya no quiero pelear, yo ya me dejo ganar. Hasta aquí llegué con mis fuerzas me aparté de ti, con mi fuerza elegí mi propio camino, con mi fuerza quise decidir sobre mi vida. ¿Y qué tengo con todo eso? ¿Qué tengo con mis fuerzas? No tengo nada con mi fuerza, porque tú eres el que permite que las cosas pasen o que las cosas dejen de pasar. Tú eres el que permite que las cosas sucedan o no sucedan. Eres tú, Dios, no soy yo. No se trata de mí, por eso no quiero pelear más contigo.
Y no digo que pelees con él porque te enojas y lo insultas, no. Muchas veces hacer tu propia voluntad, como dice aquí, la voluntad de tu razonamiento, hace que te alejes de una vida de fe. Entonces empiezas con el negativismo, con el temor, empiezas con los argumentos y te empiezas a apartar de Dios y estás en contra de la corriente de Dios, esa corriente que te quiere llevar a una vida de fe, esa corriente que te quiere llevar a una vida en relación con Él que jamás tal vez antes viviste. Y si la viviste hay otra relación mucho mayor que la que ya viviste. Dios tiene siempre algo más para tu vida. El apóstol Pablo dice que Dios hará cosas más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos por el poder de su Espíritu en nosotros. Entonces tenemos que creer en esa promesa del apóstol Pablo. Si es una palabra que soltó el apóstol Pablo guiado por el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros y Él hará con nosotros cosas mucho más allá de la que imaginamos o pensamos. O sea, dejemos de razonar, solamente confiemos, dejemos que Él haga, dejemos que nos lleve por la corriente, que Él tiene, esa corriente que la guía del Espíritu para llegar a vivir lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso quiero leerles un par de citas bíblicas y ya vamos a ir terminando. Miren, quiero leerles esto. Dice, en 1 Timoteo 1, del 18 al 19. 1 Timoteo 1, del 18 al 19. Nueva versión internacional, siempre me gusta leer. Dice así: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantenga la fe y buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Estuvimos hablando todo el tiempo como de un naufragio de la fe. Todo lo que les conté hoy es como un naufragio de la fe. Nos empezamos a apartar de una relación con Él. Fuimos guiados por otras voces. Cruzamos los límites a los que podíamos llegar. Nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos y empezamos a naufragar en nuestra vida de fe. Estuvimos a punto de hundirnos. Estamos a punto de hundirnos muchas veces. Estamos ahí, al límite. Superamos el límite establecido por Dios y ahora lo único que nos espera es volver a Él y confiar en Él o hundirnos en esa vida. Naufragamos muchas veces en nuestra vida de fe. ¿Por qué naufragamos? Porque hacemos las cosas con nuestra fuerza, con nuestro razonamiento, con lo que a nosotros nos parece. Por eso el apóstol Pablo dice, algunos por no hacerle caso a su conciencia han naufragado de la fe. Y cuando hablo de conciencia, hablo de una conciencia administrada por Dios. Hablo de una conciencia que alguien que está consciente de que Dios no es un Dios de 2 horas los domingos en un culto, sino es un Dios de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Es un Dios eterno y Él habita en el tiempo de la eternidad y Él está todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo pendiente de ti. Entonces tú, cuando tienes conciencia de que Dios está siempre a tu lado, no importa donde tú estés, no importa lo que estés haciendo, entonces tú tendrás una buena conciencia, tu conciencia estará apuntando a Dios, sabrá que Dios está todo el tiempo y que tú no puedes pelear con tu fuerza, sino que tienes que dejar tus cargas en Él. Él te va a guiar porque tú eres consciente de que Dios está a tu lado y que Dios no es una figurita en algún libro y que Dios no es una cosita que está perdida ya en millones de años de luz en alguna estrella y vayas a saber dónde está o en el cielo. No, Dios no es ese que te dibujaron solamente en el Apocalipsis sentado en un trono y los querubines, no, sí es Él, pero no es Él en realidad. En realidad tu Dios tiene todo eso, pero aparte de eso es tu Padre. Aparte de eso es tu padre, y un padre no deja solo un hijo, un padre guía al hijo, un padre quiere lo mejor para el hijo, un padre tiene un plan para un hijo, ¿me entiende? Entonces Dios tiene un plan para tu vida, Dios preparó algo poderoso para tu vida. El tema es que lo dejes obrar, el tema es que tú puedas tener una conciencia de Él y no naufragues en tu fe. Tú tienes que estar consciente las 24 horas del día que Dios está contigo y no puedes ni de ninguna manera decidir por tu cuenta, tienes que decidir por lo que Él diga, tienes que dejarte guiar por lo que Él quiere para tu vida. Tienes que dejar de escuchar otras voces y escuchar solamente la de Él, porque Él sabe lo que tiene para tu vida. Entonces, cuando tú puedas concentrarte en tener una conciencia que Dios está siempre en tu vida, estés donde esté, Él está para guiarte, para cuidarte, para protegerte, para sanarte, para arreglar tu problema, para proveerte, para todo lo que tú te necesitas. Él está. El tema es que a veces nosotros no lo dejamos obrar a Dios por causa de nuestra falta de fe, por nuestra falta de temor, porque no lo dejamos hacer lo que Él tiene que hacer. Si yo tengo temor, tengo falta de fe, entonces yo estoy haciendo las cosas con mi fuerza y le impido a Dios obrar. No me dejo llevar por la corriente de Dios. Y tú puedes decirme, pero pastor, ¿cómo? ¿Y qué hago? ¿Me dejo llevar y que pase lo que pase y bueno, veremos? No digo eso. Tú tienes que tener un plan.
La parte que te toca a ti, tienes que hacerla, pero no dejes de confiar que Dios tiene preparado algo poderoso para tu vida. Cada paso que des tiene que ser por algo que ya sabes que Dios te pidió que lo haga. Esa es tu parte, pero deja que Él te guíe. El próximo paso que tengas que dar, no lo decidas tú, que Él decida dónde tienes que dar el paso. Luego das el paso, pero que Él decida dónde tienes que dar el paso. Y entonces ahí empiezas a vivir una vida sobrenatural. Confundimos una vida sobrenatural con, no sé, con orar por los enfermos y se sanan, porque uno que tiene la pierna corta se les tire, porque un sordo oiga, porque un ciego vea, un mudo hable, uno resucite. Creemos que eso es una vida sobrenatural. Esos son señales, milagros, aún para aquellos que son incrédulos. Pero una vida sobrenatural no es eso. Una vida sobrenatural es alguien guiado por el Espíritu Santo, que sabe lo que el Padre tiene para su vida, obedece y camina, y por causa de su obediencia y seguir el camino de Dios, y seguir la corriente del Espíritu, va a empezar a ver las cosas sobrenaturales de Dios. Y cosas sobrenaturales de Dios es, no sé, de repente tener un día que no sabes qué hacer y de repente ver la provisión de Dios, tener los caminos cerrados en tu economía y de repente ver cómo Dios los abre, estar en extrema soledad y de repente Dios rodearte un montón de gente para que te amen. Hay muchas cosas que Dios puede obrar, pero tienes que confiar en Él en primer lugar. Tú no puedes estar pendiente de tu fuerza, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu, dijo Dios, y te lo repite miles de veces, pero tenemos que entenderlo. Miren lo que dice Jeremías 17:7. 17:7. Dice así Jeremías: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En la época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar frutos. Esa es la vida que Dios pretende para tu vida. Cuando tú empiezas a confiar en Él, cuando tú depositas toda tu confianza en Él, entonces tú empiezas a poner tu vida a favor de las corrientes de su agua, a favor de la corriente de su río, a favor de la corriente de Dios. Y una persona que pone su vida en las corrientes de Dios y se deja llevar por esa corriente, es una persona que le pasa esto: no teme, sino confía. El temor es lo contrario a la fe, la duda es lo contrario a la fe. Entonces no teme y empieza a dejarse llevar por Dios, y aún en los momentos de sequía económica, sequía de amor, sequía de paz, la sequía que se te ocurra, aún en los momentos de sequía, no se angustia, porque sabe que lo que está viviendo es pasajero, porque me estoy dejando llevar por las corrientes de Dios. Y esas corrientes de Dios me llevarán a vivir un mejor momento, una mejor situación, pero me tengo que dejar llevar. Si me angustio, no podré llegar. Me tendré que dejar llevar por Dios. Y dice aquí, nunca deja de dar fruto. Una persona que se deja llevar por las corrientes de Dios es una persona que siempre estará dando frutos. Fruto de amor, de gozo, de paz, de dominio propio, de confianza, de alegría, de fe. Estará siempre dando frutos para Dios. No importa la situación que esté viviendo, está confiando en el que lo está llevando por esa corriente de vida que está trayendo a su vida. Está confiando, esto que vivo es pasajero, ya pasará, esto que vivo algún momento terminará, Dios tiene preparadas cosas mejores, porque yo estoy confiando en esas cosas mejores que vienen de parte de Dios. Yo no sé en la situación que estás parado hoy, si estás en una situación, si estás yéndote, ¿sí?, de la orilla, si te estás ya pasando el límite, si te has dado cuenta que has pasado el límite, estás paralizado y a punto de hundirte y no sabes qué hacer, si has tomado ya el regreso hacia Dios, si te está costando, yo no sé dónde estás, pero lo importante es que sepas a dónde tienes que ir. Y tú tienes que ir a la presencia de Dios, tú tienes que ir a vivir una vida de fe. Una vida de fe es algo sobrenatural. Tú tienes que vivir esa vida sobrenatural porque eres un hijo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo habita en ti. Y ya, como dijo Pablo a Timoteo, tú no has recibido un espíritu de cobardía, sino que has recibido un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces confía en ese espíritu que te guía. Y por último, le voy a leer la frase que me vino hoy, el pensamiento que me vino cuando venía sentado en el tren. Lo escribí hace un rato, lo puse en papel, en la computadora lo puse porque quería que lo tuvieran. Escuchen esto, este es el pensamiento que me venía. El hombre negativo que no tiene fe piensa cómo cambiar su vida con sus fuerzas y termina diciendo: no lo haré porque no va a funcionar. Eso es el hombre negativo, ¿sí? El hombre negativo, el que no tiene fe, piensa en cómo cambiar su vida con sus fuerzas y termina diciendo: no lo haré porque no va a funcionar. Ni siquiera confía en sus fuerzas. Ahora, el hombre positivo que tiene fe piensa hacer lo que Dios quiere con su vida, pone la mejor actitud para el cambio y dice:
lo haré, porque si yo hago mi parte, Dios me llevará por donde tenga que ir para triunfar. Si hago mi parte, Dios me llevará por donde tengo que ir para triunfar. No te preocupes por dónde te llevará Dios para alcanzar el éxito. Siempre, a los ojos de los hombres, será un riesgo seguir el camino de Dios. Pero si miras con los ojos de la fe, no verás las situaciones como riesgosas, sino como un desafío de fe. Solo así lo verás a Dios guiar tu vida hacia el éxito. Solo así lo verás guiar tu vida hacia el éxito a Dios. Hermanos queridos, tenemos una batalla, ¿sí? La batalla de la fe. Si nosotros nos conformamos con la vida espiritual que llevamos, una vida tranquila, sin motivaciones, rutinaria y demás, tarde o temprano vamos a escuchar voces que nos van a llevar de la presencia de Dios. Nos van a hacer cruzar los límites, nos van a hacer pecar, nos van a hacer entrar en temor, no vamos a saber qué hacer, nos vamos a hundir en nuestra vida espiritual. Pero recuerda, en el momento que decidas volverte a Dios, no quieras volver a la vida que viviste alguna vez, como aquellos que dicen, vuelve a tu primer amor. No tendríamos que tener un primer amor, el amor nunca se acaba, ¿sí? No volvamos a esos momentos que alguna vez vivimos y seamos nostálgicos, digamos, bueno, cuando yo vivía así, a ver si Dios me da un poquito de fe. No, genera tu fe propia y déjate guiar por Él. Deja que Él te arrastre a donde Él te quiera llevar. Te llevará a vivir una vida de fe, pero muy diferente a la que viviste antes. ¿Sí? Porque la que viviste antes, yo a veces digo, hay mucha gente que dice que vive una vida de fe y dice, Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con aquello, y en realidad fueron sus propias fuerzas los que lograron ciertas cosas. Pero quiero decirte algo, las fuerzas de los hombres tarde o temprano se acaban. Y todo lo que conseguiste con tus fuerzas, si Dios quiere hacer así, te lo saca. Porque no le estás dando la gloria a Él, sino le estás dando la gloria a tus propias fuerzas. Entonces, no confíes en tus fuerzas y deja el negativismo. Confía en Dios y cree que Dios te va a llevar a cosas mayores. Déjate llevar por la corriente de Dios, que Él te saque a la costa donde Él quiera, en el lugar que Él quiera. Confía que donde te va a sacar es un lugar seguro para tu vida, es un lugar de bendición para tu vida, es un lugar de prosperidad para tu vida, es un lugar de paz para tu vida, es un lugar donde vas a vivir realmente una vida como un verdadero cristiano y una vida sobrenatural, porque serás guiado por la voz del Espíritu Santo. Quiero hacer una oración por vos esta noche. Quiero pedirle a Dios que active esta palabra en tu espíritu, que no quede solamente dando vuelta por ahí, que en un rato te olvides o mañana te olvides, sino que active algo en tu vida. Quiero que esta palabra, quiero hacer una impartición de fe en esta noche sobre tu vida. Por eso te pido que cierres tus ojos donde estás y quiero que oremos a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy muchísimas gracias, Dios, por esta hermosa palabra, Dios, esta hermosa reflexión que me has traído de la tarde, me has hecho pensar dónde estaba parado, si estaba haciendo las cosas bien, Señor. Gracias. Lo mismo que me ha pasado a mí hoy con esta palabra, que le ocurra a mis hermanos, Dios, y aún más todavía, Señor, que ellos le puedan sacar más revelación a todo lo que hablé en esta hora. Padre, que tu Espíritu en esta hora les ministre, que tu Espíritu toque lo más profundo de su ser en esta hora, y que, como Jesucristo nos dijo que una de las funciones del Espíritu Santo cuando viniera era recordarnos las cosas que Él nos habló una y otra vez. Yo sé que hoy he hablado de parte de Dios en este lugar. Por eso, Espíritu Santo, recuerda estas palabras que he dicho esta noche en la mente de mis hermanos. Recuérdalas en su mente, en su corazón, una y otra vez durante toda la semana. Que esta palabra les persiga a mis hermanos durante toda la semana, para que ellos puedan tomar conciencia de lo que hemos hablado esta noche y empezar a provocar los cambios que necesitan provocar. Padre, aquel que en este momento está con temor, en el nombre de Jesús echo fuera ese temor. En aquellos que están paralizados, en el nombre de Jesús echo fuera ese espíritu que los paraliza, que los domina, que los gobierna, que los ata y que le impide caminar en fe. Señor, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo desate, rompa esas cadenas ahora, y que la unción de tu Espíritu haga libre a estos hermanos que están así, Señor, trabados, que no pueden avanzar, Dios, que están con temor, con duda. En el nombre de Jesús, aquellos que se sienten condenados, quita esa condenación. Tú no eres un Dios que condena, al contrario, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios de amor, que siempre estás esperando el regreso de tus hijos a tu
tus brazos, Padre. Por eso bendigo a mis hermanos, corto toda palabra de maldición soltada sobre sus vidas, aquellos que se han apartado de la intimidad con Dios y que se han ido lejos y que han pasado los límites, Dios, corto todas las palabras de maldición que han sido soltadas sobre sus vidas por aquellos otros que lo han acusado y que lo han condenado. En el nombre de Jesús, Dios, y declaro y determino que este regreso a tus pies, este regreso a la costa segura donde tú tienes un propósito para su vida, no será donde ellos quieren ir, sino donde tú los quieras llevar. Padre, guía a tus hijos a tu presencia, guía a tus hijos a una vida sobrenatural, guía a tus hijos a esa vida de fe donde ya no dudamos, donde no hacemos las cosas por nuestra cuenta, sino que nos dejamos guiar por tu Espíritu y vemos cosas sobrenaturales de parte tuya. Padre, bendigo a tus hijos en esta noche, los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, como representante tuyo, Señor, como ministro tuyo, suelto una unción especial sobre su vida, una impartición de fe que reciban en esta noche. Sean impartidos con fe, sean impartidos, Dios amado, con el fuego de tu Espíritu. Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, reaviva el fuego del Espíritu que ha sido impartido en ti, el fuego del don del Espíritu Santo sea reavivado, esa llama vuelva a arder profundamente en la vida de mis hermanos en esta noche y que retomen una vida espiritual con todo el deseo, el anhelo, con todo el gozo de estar en la presencia de Dios y poder recibir de parte tuya esas palabras dulces que tú dices al corazón, palabras que restauran, palabras que animan, palabras que guían. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una generación de adoradores que te conozcan en la intimidad y que tengan frutos en lo público, que tengan éxito en lo público, Señor. Los bendigo y declaro una semana de gloria, un fin de semana primeramente de bendición, un fin de semana llenos de tu Espíritu, un fin de semana de cosas poderosas en sus vidas, y declaro una semana próxima, Dios, de gran bendición para su vida, semana de puertas abiertas, semanas de grandes corrientes poderosas del río de tu Espíritu, arrastrándolo, Señor, a una vida espiritual en la que tú estás deseando que ellos estén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te adoramos por los siglos de los siglos, Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos queridos, ha sido una bendición poder estar con ustedes esta noche. Gracias, realmente muchísimas gracias por acompañarme. Deseo que realmente Dios le haya ministrado a través de esta palabra. Deseo que el Espíritu Santo le vuelva a recordar esta palabra una y otra vez para que puedan intensificar su intimidad con Dios y su vida de fe. Espero que nos podamos ir encontrando y deseo que Dios tenga para ustedes, y sé que lo tiene, una vida maravillosa, llena de su Espíritu y llena de su poder. Les doy gracias a todos los que nos están siguiendo por la iglesia virtual, a todos los que toman nuestras publicaciones y las comparten en sus muros, en sus grupos. Gracias, nos honran haciendo eso. Es maravilloso, es algo muy lindo que puedan tomar algo que uno escribe guiado por Dios o que habla guiado por Dios y lo puedan publicar en otro lado, porque eso bendice a otras personas. Gracias por hacer eso, porque eso habla de que el trabajo que hacemos para Dios está dando resultados, y eso es lo que más nos interesa. Gracias a todos los que nos acercan sus ofrendas, que nos están ayudando muchísimo para que podamos continuar con el trabajo de la iglesia virtual. Les bendecimos, Dios les multiplique mucho, pero muchísimo esa siembra que hacen. A los que lo quieran hacer, ya saben, en la página de la iglesia virtual hay un lugar donde dice ofrendar aquí y ustedes pueden encontrar las opciones. Si lo hacen, serán bendecidos como nosotros también. Gracias, muchísimas gracias por todo. Seguimos entonces en contacto a través del chat de Facebook, y les recuerdo a aquellos que están en el proyecto de consejeros por el chat de la iglesia virtual, el miércoles que viene nos volvemos a reunir, y estén pendientes porque en cualquier momento vamos a comenzar nuevamente los lunes con convicciones cristianas, ¿sí? Una enseñanza que vamos a estar dando en este tiempo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.